Jerusalén, Jerusalén, Sí. después de que Israel obtiene su independencia en 1948 y tras la Primera Guerra, la ciudad de Jerusalén queda dividida. Pues la parte antigua de la ciudad, la parte amurallada, quedó bajo el control del reino de Jordania. En esos años no se permitía a los judíos ir a visitar el Muro de los Lamentos, por la misma forma en que era prácticamente un muro que no tenía mayor importancia para los jordanos, no se cuidaba, no había un lugar donde se pudiera hacer oraciones, al lado del muro estaba lleno de edificaciones, casas y viviendas, y el muro era un muro que atravesaba por ahí. En el año 67, tras la Guerra de los 6 días, en que Israel ocupa la ciudad de Jerusalén y la reunifica, la parte occidental que estuvo con Israel desde su independencia, y la parte oriental y la ciudad vieja, pues Israel tiene la ciudad de Jerusalén, en la cual hay una población árabe palestina importante, aproximadamente unos 300.000, una población judía aproximadamente 500.000, y en la ciudad vieja de Jerusalén se mantienen los históricos barrios que siempre hubo. Un barrio judío, donde queda el Muro de los Lamentos y alrededor del cual hay viviendas de judíos, especialmente judíos piadosos que estudian la Torá. Está el barrio árabe musulmán y hay 2 barrios cristianos. O sea que Jerusalén tiene 4 barrios fundamentales: cristianos armenios, cristianos griegos, judíos y árabes musulmanes. Es una zona que, a pesar de estar en la mitad de un conflicto, y a pesar de que ha tenido episodios violentos, realmente la ciudad de Jerusalén es una ciudad abierta hoy en día, bajo control del Estado de Israel. Cualquier persona puede ir a rezar donde quiera, por eso son las grandes peregrinaciones cristianas a lo que son los lugares santos del cristianismo, la iglesia del Santo Sepulcro, la Vía Dolorosa, otras iglesias armenias y griegas que hay. En Semana Santa, por ejemplo, está lleno de peregrinos que vienen de distintas partes a la ciudad de Jerusalén. Obviamente que también para el Islam es una ciudad sagrada por la construcción de la mezquita de Al-Aqsa y la mezquita y el Domo de la Roca, que en la narrativa del Corán es cuando hacia el año 620 Mahoma llega a Al-Aqsa, lejos, y sube al cielo en su caballo. Y para los judíos, pues obviamente, como mencionábamos, por lo tanto, la convivencia de las 3 religiones en una zona de conflicto como el Medio Oriente no debe ser fácil. Sin embargo, en Jerusalén la gran mayoría del tiempo se mantiene la convivencia, los lugares sagrados están abiertos a los fieles de cada religión, y la vida cotidiana pues no es interferida por el conflicto. Sin embargo, en periodos de conflicto, en periodos donde se exacerba la violencia, los lugares sagrados se vuelven también puntos de conflicto, puntos de enfrentamiento, especialmente entre judíos y musulmanes. Por decreto del Rabinato de Israel, que es la máxima autoridad religiosa, se le prohíbe a los judíos subir a la explanada de las mezquitas. Esto para evitar enfrentamiento con los musulmanes. Sin embargo, hay grupos extremistas judíos que de alguna forma u otra a veces han tratado de subir a la explanada de las mezquitas a rezar, lo cual está prohibido por la ley en Israel, y eso ha generado conflicto. Y obviamente que de ahí sí ya nos vamos a la resolución de UNESCO, pero la resolución de UNESCO no hay que tomarla en serio, porque si yo le digo a usted que el cielo es verde, pues usted no me va a tomar en serio. Si yo le digo a usted que los balones de fútbol son cubos, pues tampoco me va a tomar en serio. Lo que decide UNESCO, que no existe vínculo histórico entre los judíos y el Muro de los Lamentos, y que no existe vínculo histórico entre los judíos y la zona del templo, el Arabait, es una fantasía. UNESCO no funciona con base en evidencia histórica, UNESCO funciona con base en presiones políticas, y esas presiones políticas las manejan los palestinos con sus aliados, que son los que menos cuidan los lugares sagrados de otras religiones.
porque si un país como Siria o Irak o Arabia Saudita votan, o incluso el que propuso la resolución de UNESCO de no reconocer a Jerusalén como ciudad sagrada del judaísmo, fue el presidente de Sudán, Bashar al-Bashir, que es prófugo de la Corte Internacional de Justicia por crímenes de guerra y por genocidio en Darfur. Por lo tanto, no se puede tomar en serio una resolución que es propuesta por un genocida y aprobada por países en donde no existe ni la tolerancia religiosa, ni los derechos humanos, ni la libertad de género, ni nada. Por lo tanto, creo que no requiere mayor comentario, una resolución que riñe completamente con la historia y cuyo único objetivo es político. ¿Cuál es la posición de la comunidad internacional en cuanto a Jerusalén? La comunidad internacional respecto a Jerusalén prácticamente es que la situación legal de Jerusalén debe ser resuelta por las partes, es decir, en el marco de una solución al conflicto palestino-israelí, donde se resuelva el estatus de Jerusalén, ese estatus sería reconocido por la comunidad internacional. ¿Cuál sería ese estatus? La ciudad de Jerusalén, en una hipotética solución al conflicto, sería la capital de ambos estados, sería la capital de Israel y la capital de Palestina. La soberanía de pronto los barrios árabes serían parte palestina, los barrios judíos parte de Israel, y la ciudad amurallada pues tendría un estatus especial. Pero la comunidad internacional no reconoce la anexión que hizo Israel de Jerusalén en el año 1978, que fue condenada por el Consejo de Seguridad. Por lo tanto, la situación jurídica de Jerusalén es compleja, pero pues la situación en el terreno pues es una ciudad, como digo, controlada por Israel, pero con mucha apertura y tolerancia religiosa. Sin embargo, habría que esperar que algún día se solucione el conflicto palestino-israelí y Jerusalén pase a ser lo que es, la capital de ambos estados. ¿Tienen los palestinos el mismo vínculo que tienen los judíos con la ciudad? Yo no quiero medir esa fortaleza, yo no quiero medir la fortaleza de la narrativa palestina o la narrativa musulmana, porque Jerusalén hay que entender una cosa, Jerusalén más allá de Israel y más allá de los palestinos, Jerusalén es la ciudad sagrada del pueblo judío todo, y también es sagrada para los musulmanes. Entonces, más allá del conflicto, cuál es más sagrada que cuál, no quiero entrar en esa polémica que me parece innecesaria. Jerusalén es mencionada en el Corán como Al-Quds. La mezquita de Al-Aqsa fue construida en el año 710 por la primera dinastía de los Omeyas para rememorar ese viaje de Mahoma al cielo, mientras que los vínculos judíos con Jerusalén están mencionados decenas y centenares de veces en los libros sagrados, porque Jerusalén fue la ciudad más importante del pueblo judío en la época de los reyes, luego en la época de los macabeos, en la época de los griegos, en la época de los romanos. Siempre los judíos tuvieron su templo en Jerusalén y el centro de su vida espiritual en Jerusalén. Vale, ¿y cuál es la relación entre el número de veces que Jerusalén se menciona en los textos judíos? ¿Sí sabe? ¿669 veces? Mientras que en el Corán Jerusalén no es mencionada ninguna vez. Yo no quisiera meterme en eso, me parece una discusión inútil. Sí, vale. ¿Hay algo más que le